Que el Señor les siga bendiciendo. Soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más. Mientras avanzamos en esta serie que hemos llamado Esto lo cambia todo. Lo que referimos es al Evangelio que cambia todo. Todas las cosas. Cuando el Evangelio hace ese impacto. Y esta es la segunda semana de esta serie de 3 mensajes sobre esta carta de Pablo a Filemón. La semana pasada tratamos acerca de el hecho de que el Evangelio cambia las vidas, transforma las vidas de tal forma que transformó la vida de un hombre llamado Pablo, la transformó hasta el punto de convertirse en un amante de la iglesia después de ser alguien que odiaba con toda su alma la iglesia. Y no solamente se convirtió en ese amante de la iglesia, sino que prácticamente, literalmente, dio la vida por la iglesia, dio la vida por la gente. El Evangelio hace un impacto tremendo en la vida de las personas. También analizamos que cambió la vida de Onésimo, este esclavo que pertenecía a Filemón, que había huido de la casa de Filemón. No sabemos por qué razones había huido. Recordemos que probablemente antes de que Filemón conociera de Dios también, probablemente él abusaba también de sus esclavos. Pero Dios cambió la vida en un encuentro divino con el apóstol Pablo. Aparentemente Onésimo conoció del amor de Dios y Dios transformó a ese hombre pecador también en un hijo de él. Luego tenemos a Filemón, que es el personaje también interesante en esta carta. Conocido como por el amor hacia la gente. El amor hacia la gente, el amor hacia Dios y amor. Dice que era un hombre que amaba esa congregación porque tenía una congregación en su casa. Él y su esposa Apia y su hijo Arquipo eran parte de esa familia que tenía esa iglesia en la casa. Y Filemón había conocido probablemente a través del apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso, el amor de Dios también. Conoció el Evangelio y ese Evangelio lo transformó a él. Y Pablo va a hacer hincapié en estos aspectos porque es muy importante entender de que cuando Pablo va a pedirle a Filemón que haga una excepción, que trate a Onésimo de una manera diferente que como lo trataba antes, Pablo va a hacer mucho énfasis en el hecho de decirle, hey, mira, Dios tuvo gracia y misericordia sobre ti. Dios te amó a ti, Filemón. Entonces, de ese amor que no solamente que Dios ha tenido en ti, pero que ahora ha nacido ese amor hacia la gente, hacia los demás, quiero que tú extiendas ese mismo amor que Dios ha tenido, que Cristo ha tenido para ti, lo extiendas también a este hombre llamado Onésimo. No solamente eso, esa gracia por la cual fuimos salvos, dice Pablo, esa gracia que fue extendida a ti, ahora es tiempo de extenderla a alguien. Así que en esta tarde vamos a estar hablando de los versículos del 8 al 16, 8 versículos de este capítulo. Y lo interesante de hoy es que lo que vamos a hablar es de cómo el Evangelio cambia relaciones. Y usted dice, bueno, mis relaciones probablemente no tienen ya solución. Déjeme decirle una cosa. Cuando dejamos que el Evangelio, que Cristo haga su obra en nosotros y nos alineamos con lo que Él dice y obedecemos lo que Él nos dice, hay esperanza de que cualquier relación sea transformada, sea cambiada. No le importa cuánto daño le han hecho a usted en una relación. Puede haber transformación en esa relación. Entonces, los versículos a leer en esta tarde, y los leo y dice de esta forma. Versículo 8. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogarlo en nombre del amor.
yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo. Es interesante la forma como Pablo se refiere a este hombre, Onésimo, como su hijo. Obviamente aquí no se refiere a hijo biológico, se refiere a un hijo espiritual. Y Pablo también se refería a Timoteo, otro joven, como hijo también. Así es que era una frase probablemente común de decir, llamarle hijo, pero hijo espiritual. Dice, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en mi lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. La situación había cambiado. Y esto es interesante. El estatus de Onésimo había cambiado. Y esto es algo interesante que vale la pena recalcar. Es que el Evangelio transforma a las personas y como vamos a ver en un momentito, cómo yo debo de ver a esas personas que el Evangelio ha transformado, ha cambiado. Entonces, como parte de lo que vamos a hablar ahora, quiero decirles que vamos a hablar acerca de cómo ese Evangelio impulsa a actuar más por amor que por obligación. Y Pablo comienza con esto en este pasaje. Dice, yo tengo toda la autoridad para decirte qué es lo que tienes que hacer y tienes la obligación de obedecerme porque soy tu maestro, soy tu líder de alguna forma, pero no es la forma como Pablo. Pablo no va a usar una forma dictatorial para acercarse al corazón de Filemón. Esta es una buena estrategia. Creo que es una buena forma de cómo nosotros debemos llegar a las personas. Por lo tanto, el primer aspecto que vamos a tratar es que el Evangelio genera un espíritu de amor. El Evangelio produce un espíritu de amor. Se observa un énfasis en el apelar en lugar de ordenar. Se forma ese aspecto en esta parte. Por eso dice, aunque tengo franqueza suficiente, autoridad suficiente, dice, pero yo quiero acercarme a ti, pero quiero que lo hagas por amor, no por obligación. No porque estás obligado a hacer lo que yo digo, sino quiero que parte de lo que eres, como amas a la gente, quiero que ese amor sea extendido a este hombre llamado Onésimo. Se observa un énfasis en el amor sacrificial más que en un mandato. Ahora esto es sumamente importante. Pablo está apelando, y eso lo habla también el versículo 9 y el versículo 10 de ese pasaje que acabamos de leer, que apela más al amor de Filemón que a una obediencia dictada. Entonces, en la palabra que usa Pablo aquí es la palabra ágape, que es el amor que Dios produce en nosotros, es el amor de Dios. El amor que Dios no tiene a nosotros es el amor ágape. En griego se usaban 3 palabras para eso. Muchos de ustedes quizás conocen eso. Se usaba la palabra fileo, que es el amor fraternal, el amor eros, que es el amor más o menos romántico, sensual, todo ese. Pero el ágape, el amor ágape era el amor que Dios tiene para nosotros. Y de ese es el tipo de amor que Pablo está hablando aquí cuando dice, yo conozco tu amor por la gente. Entonces Pablo expresa un amor ágape hacia Filemón y enfatiza su disposición sacrificial de cualquier manera por él.
insta y apela obviamente a Filemón para que muestre ese mismo amor a este hombre, a su esclavo, que ya era Onésimo. Y es interesante porque Onésimo era su esclavo, pero ahora realmente, espiritualmente, moralmente, ya era un hombre libre. Ahora ese es un debate ético-moral de cómo nosotros debemos tratar estas cosas. Entonces, vemos el ejemplo de un hombre con una gran experiencia espiritual llamado Pablo, tratando de intermediar para que Filemón haga las cosas correctas, y Onésimo, al regresar a la casa de Filemón, también haga las cosas correctas. Porque no podía estar huyendo, le pertenecía, alguien lo había comprado a él, le pertenecía a Filemón y había huido. Algunos creen que había robado también a Filemón, por lo tanto eso podía agravar un poco más las cosas. Pero independiente de eso, Onésimo ya había cambiado, había nacido de nuevo, era ahora un hijo de Dios, pertenecían a la misma familia. Igual que Pablo, y igual a la familia de Pablo, a la familia de Filemón, Onésimo ya pertenecía a esa familia espiritual. Entonces había una razón poderosa para que Filemón pudiese tratarlo diferente a Onésimo, porque ya pertenecía a la familia de Dios. Ahora, no solamente eso, la sabiduría adquirida mediante la experiencia en el caminar como cristiano. Pablo dice, ya yo anciano también, te pido esto. Imagínense quién va a oponerse a un consejo o a una petición de un hombre como este, llamado Pablo. Entonces, es casi como si le dijera a Filemón, realmente puedes ignorarlo y rechazar la petición que te hago, pero como anciano te lo pido. Como maestro tuyo te lo pido. La sabiduría del sacrificio, la sabiduría del sacrificio propia de un siervo comprometido con Jesús. Y ahora además dice prisionero de Cristo. ¿Cómo podía entonces Filemón rechazar tal petición? Rechazar la petición del guía espiritual y anciano llamado Pablo. ¿Cómo podría dejar de mostrar amor ágape a Onésimo? Si Dios había mostrado su amor ágape a él también, y Pablo también. Entonces, estos condimentos hacen algo extraordinario en esta relación, que creo yo que está a punto de tomar un giro totalmente diferente. Segundo aspecto a tratar esta tarde o este día es el Evangelio derriba todos los prejuicios del pasado. Esto es sumamente interesante. Nosotros tuvimos una clase en el seminario, mientras estuve en el seminario, que se llamaba ética moral. La palabra ética es el comportamiento, y en este caso, ¿cómo debería ser el comportamiento de Filemón hacia Onésimo, sabiendo que Onésimo era ya un hijo de Dios? Es muy probable que Onésimo haya sido maltratado en la casa de Filemón antes de que Filemón conociera también del amor de Dios. Es muy probable, porque eso sucedía. Los dueños de esclavos maltrataban a sus trabajadores, a sus esclavos, a jornadas exageradas, largas de trabajo, castigos corporales en muchos casos. Y probablemente, entonces Onésimo había huido antes de que, como dije antes, que Filemón fuera cristiano. Si antes considerábamos, dice, bajo un prejuicio hacia un juicio realmente, eres esa persona que eres su esclavo, para ese hombre, dueño de esclavos, era una persona sin valor, lo peor, una persona sin ninguna dignidad. Los trataban de esa forma. Pero ahora las cosas han cambiado. Dios le ha devuelto a Onésimo la dignidad y le ha dado, es un heredero de la gloria de la vida eterna. Es un miembro más de la familia espiritual. Entonces, ¿cómo debería entonces Filemón haber tratado esta situación?
los dos pertenecen a la misma familia que es Cristo. Y algunos cambios interesantes de esto es que un cambio es en el estatus dentro de la misma familia espiritual, como hablamos, ¿eh? Te ruego, dice, por mi hijo Onésimo. Esto es interesante, ¿no? Imagínense, Filemón está leyendo esto y dice, hijo de Pablo espiritualmente. Bueno, también se cree que Filemón era hijo espiritual de Pablo. Ahora, es un hijo espiritual de Pablo. Pablo también se refería, como dije hace un momento, a Timoteo como hijo. Era una persona a quien él personalmente había guiado a Cristo. Tenemos eso. Onésimo no solo es hijo de Pablo, sino que ahora es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo tratamos estos aspectos? Y Onésimo realmente lo que significa, según el versículo 11, significa útil, provechoso, beneficioso. Es lo que significa la palabra Onésimo. Mientras que Filemón significa afectuoso y bondadoso. Entonces, Pablo juega con estos dos términos. Uno es útil, provechoso, otro es amante, afectuoso, bondadoso. Y Pablo juega con estas palabras para hacer que la llegada de Onésimo a la casa de Filemón fuera mucho más mejor. Ahora, está buscando, Pablo está tratando de restituir una relación, pero ya no una relación como de amo a esclavo, sino una relación entre hermanos y compañeros del ministerio. Esto cambia todo el asunto. Entonces, como tercer aspecto, podríamos decir que el Evangelio promueve una meta centrada en el ministerio para los demás. El Evangelio promueve una meta. La meta es la persona, es los demás. Y Pablo va a decir, este hombre te puede ser útil en el ministerio, te va a ser útil en la iglesia. Lo puedes poner como diácono quizás, o como el líder de música, no sé si cantaba. Puede ser, va a servir, o quizás puede ser hasta el pastor asociado de la iglesia que está en tu casa. Él puede ser una persona extraordinaria en el servicio, puesto que hay una meta centrada, que es Cristo. Hay una causa, hablamos de eso el domingo pasado, una causa que todos nosotros nos unimos para llevar hacia adelante, que es alcanzar a las personas para Cristo, llevarlas, guiarlas a Cristo. Esa es nuestra meta, uniéndonos a la causa de Cristo. Pablo expresa su profundo deseo de mantener a Onésimo. Dice, yo lo quisiera tener conmigo. Pero junto con él se van mis entrañas, se va mi corazón, porque he llegado a amar y a apreciar a este muchacho. Es un buen siervo, había crecido. Y dice, te va a ser útil a ti. Te envío lo más profundo de mi ser. El término que se usa aquí es las entrañas. En el concepto griego de los sentimientos y del corazón se refería a las entrañas del ser humano, que ahí creían ellos que estaba toda la fuerza de los sentimientos y del amor de un ser humano. Y Pablo dice, con él se va una parte de mi corazón. Quisiera retenerlo, pero es importante. Esta meta de llevar el evangelio, de trabajar en el ministerio, es para todos. Entonces él se va a unir a ese proyecto. Sin embargo, dice, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Pablo respetaba esa parte, porque Onésimo seguía siendo propiedad de Filemón. Y Pablo va a respetar eso, y eso es importante en cualquier relación. Es importante respetar a los demás. No tenemos que ponernos sobre los demás como que los que mandamos o como los que nosotros somos los que podemos. Pablo elogia a Filemón así como su fe y su amor por los demás. Dice, no quería hacer esto sin tu consentimiento. La reconciliación trata en última instancia de promover nuestra colaboración con los demás. Número 4, para como último aspecto tratar. El Evangelio genera una perspectiva eterna por encima de una perspectiva temporal. Esta parte es muy importante. El versículo dice, porque tal vez por esa razón se apartó de ti por un tiempo para que lo tuvieras de vuelta, ahora sí, para siempre. Versículo 15 y 16 dice, tal vez por eso, ¿verdad? Onésimo se alejó. Y luego el versículo 16 dice, ya no como esclavo, sino como algo mejor.
O sea que si el esclavo te servía para cuidar el ganado y labrar la tierra y cuidarte los animales y cuidarte la casa y hacerte las labores y todo eso, dice, ahora el trabajo que él puede hacer por ti es mucho mejor. Pero lo tiene que hacer desde la perspectiva que es un hombre libre en Cristo Jesús y es tu hermano en Cristo Jesús. Ahora dice, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más también para ti. Esto es importante, como persona y como hermano en el Señor. ¡Bum! Pablo le da en el corazón a Filemón, pero de una forma amorosa, como Pablo siempre va a tratar a los suyos. Entonces, lo que quiero decir con esto, para terminar, es que esa relación de Filemón y Onésimo estaba en un proceso, debería de cambiar. No podía ser igual. No podía ser igual. Y le da una perspectiva, porque el Evangelio nos da una perspectiva más eterna. Ahora ya Onésimo ya no tiene que trabajar la tierra o trabajar para la tierra, sino trabajar para el reino de Dios. Y la perspectiva es eterna. Ahora, fíjense bien, yo puedo pensar varios personajes. Uno de esos es José en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que Dios dispuso que él pasara todo lo que pasó. Se fue, lo pusieron como esclavo en Egipto y los hermanos lo vendieron y todo eso. Pero dice, todo eso fue un orquestamiento de Dios para salvar y beneficiar a toda su familia y a todo su pueblo. Entonces Dios tiene un plan mucho más amplio, más largo, más eterno. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo es temporal. Y obviamente que lo temporal drena, lo temporal cansa, lo temporal, cuando nos enfocamos solo en lo temporal, no solamente cansa y drena, también desgasta. También, Salomón decía eso, que dice, todo esto es vanidad. Todo esto es vanidad. Sin embargo, también Jesús mencionó algo muy importante, donde dijo, hagan tesoros en el cielo, y no, donde la polilla, ni el moho, ni nada corrompen. En el cielo. La perspectiva es eterna, porque cuando viene el Evangelio, nosotros nos damos cuenta de que ya no somos de este mundo, según también lo decía Pablo, ya no somos de ciudadanos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser hacia lo eterno. Trabajar para lo eterno con nuestro corazón. Sí, hay que trabajar para comer y pagar biles aquí. Cierto, eso es válido. Pero nuestro mayor enfoque, nuestra prioridad en la vida, nuestro propósito en la vida, nuestra causa en la vida, no es almacenar todo el materialismo, porque eso se va a quedar. El moho lo va a corroer y la polilla se lo va a comer. Por lo tanto, debemos enfocarnos en lo eterno. Y cada vez que usted y yo nos enfocamos en lo eterno, tendemos a minimizar lo terrenal. Pero si hacemos lo contrario, igual, si priorizamos lo terrenal, tendemos a menospreciar lo eterno. Y ahí sería un fracaso. Por lo tanto, cuando el Evangelio llega a nosotros, Él cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro propósito. Onésimo ya no era simplemente un hombre que había huido, ya no estaba definido por su fracaso, su pasado, su esclavitud. Ahora es un hermano amado en Cristo, porque Cristo pagó el precio por su libertad espiritual. Gracias a Dios que a través de Cristo podemos tener esa perspectiva diferente hoy. Perspectiva eterna. Y damos gracias a Dios por eso. Y espero que este mensaje le ayude a usted. Si usted tiene relaciones ahí que le han dañado, lo han ofendido, hay esperanza en Cristo. Quizás es usted el que tiene que tomar un paso más. Pero hay un paso, hay esperanza de perdón y de restauración. Cuando el Evangelio hace ese impacto en nuestra vida, todo eso es
posible. Y es tan maravilloso y tan bonito vivir una vida libre de conflictos con los demás, cuando Cristo nos ha hecho libres. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Amén.